Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. El Tribunal Supremo Electoral dará inicio al proceso de cancelación de los partidos Nuestro Tiempo y Cambio Democrático, debido a que no alcanzaron el mínimo de 50,000 votos legislativos necesarios para asegurar su funcionamiento. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, al no obtener estos votos válidos en la última elección de diputados a la Asamblea, es motivo de cancelación para un partido. Además, se contempla también la cancelación cuando un partido político utiliza medios estatales para difundir propaganda, participa en un fraude electoral o acepta los resultados de uno. De acuerdo con esta ley, el plazo para cancelar un instituto político debe iniciarse a más tardar 30 días después de declararse firmes los resultados electorales. Nuestro Tiempo obtuvo un total de 41,060 votos legislativos, mientras que Cambio Democrático alcanzó 12,165 votos. Sin embargo, Nuestro Tiempo cuenta con un diputado en la legislatura actual, lo cual podría complicar el proceso de cancelación, ya que según la Ley de Partidos Políticos, ningún partido puede ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado. Este proceso de cancelación pone de relieve la importancia de los votos legislativos y la responsabilidad de los partidos políticos en asegurar su presencia y participación activa en el sistema democrático del país. Para abordar esta situación y conocer más del tema, le invitamos a sintonizar Pulso Ciudadano. Informó Jonathan Cortés. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y estamos a través de la señal del canal 21 y 19 para que usted tenga siempre el mejor análisis de lo que sucede en el país. Esta noche quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros dos invitados, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y a Ramón Villalta, director ejecutivo del ISD. Recuerde, tenemos a disposición nuestro número de WhatsApp, 78696982, para que usted nos envíe sus preguntas, sus comentarios, y en la medida de las posibilidades nuestros invitados puedan responder en esto. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Ramón, igual. No, muchas gracias, buenas noches, Julio. Un placer saludarte y estar aquí con la audiencia de Pulso. Debo de reconocer que una de las, quizás de las personas más versadas en el tema electoral son nuestros dos invitados, y por eso hemos creído conveniente evaluar los efectos, no dijéramos jurídicos, sino que quiero explorar, dijéramos, qué efectos produce el hecho de que se cancele un partido político por no haber alcanzado o los 50,000 votos o un diputado. ¿Afecta, dijéramos, el pluralismo político en este ámbito? Quiero empezar contigo. De alguna manera sí, y digo que afecta el pluralismo político y en parte la representación, porque un partido político tiene un postulado ideológico, tiene un postulado programático que expresa muchas veces una diferencia respecto de cómo van a enfrentar la gestión pública, cómo ven la realidad. Entonces, eso es, digamos, parte del pluralismo, las diferentes visiones sobre la realidad. Esa es, digamos, la base del pluralismo, que cada quien pueda ver de manera diferente un mismo fenómeno y buscar, digamos, en consecuencia, procesos, digamos, hablamos de la cosa pública, procesos para administrar adecuadamente la cosa pública. Entonces, al cancelarse un partido, que digo, no es ilegal, o sea, porque está regulado en la ley, pero sin duda se afecta el pluralismo por ese aspecto, porque se pierde esa cosmovisión que tiene esa agrupación política de cómo gestionar la cosa pública. Entonces ahí se da una pérdida y obviamente puede también perderse representación de minorías, ya que se puedan ver representadas, se puedan ver identificadas con la propuesta del partido. Alguien puede decir, pues sí, pero si ni alcanzaron el número de votos, por eso digo de minorías, o sea,
personas que se puedan ver reflejadas en los postulados del partido. Ramón, ¿conoces tú otro sistema electoral que no obstante que existieran causales como las nuestras, o en otras partes no se cancelan los partidos políticos porque no alcanzan un número determinado? O disminuyen los umbrales. El punto tiene que ver con el límite. Si un sistema electoral lo que busca es fortalecer una pluralidad partidaria que pueda representar, o que cada grupo que tenga interés de participar políticamente tiene las facilidades para organizar un partido político, y para que ese partido político, una vez participe, tampoco vaya a desaparecer. Esto implica las reglas que tenemos en El Salvador son de las reglas un poco más fuertes en términos del procedimiento para poder constituir un partido. 50.000 firmas. Lo mismo para poder clausurar a un partido político si no alcanza los 50.000 votos. En otras legislaciones, en otros países, esos límites disminuyen. Puede ser que el límite máximo para conseguir firmas sean 3.000 firmas de respaldo y no haber alcanzado 5.000 votos. Es decir, lo que se busca es que existan reglas mínimas que le permitan a cualquier grupo de personas que tiene el interés de participar en el ejercicio de la política, que lo pueda hacer sin que la ley le establezca unos límites que con facilidad lo puedan eliminar. Entonces hay países que tienen este tipo de reglas. Más bien es el umbral, digamos, el que establecido en nuestra legislación, el que castiga demasiado. Incluso si tú ves todo el procedimiento para constituir un partido, es una cosa demasiado engorrosa, y entonces el sistema electoral nuestro, si bien es cierto, es un sistema pluripartidario, pero limita demasiado el surgimiento, la creación de nuevos partidos políticos. Es como el caso también de los no partidarios. Si un no partidario quiere participar en una campaña electoral, es una cantidad de requisitos que tiene que cumplir, que es muy difícil una persona logra cumplir con lo que la ley le está exigiendo. Entonces sí, hay países, hay otras experiencias en que los umbrales son muy diferentes y los procedimientos son muy distintos, porque lo que provocan es que existan más partidos políticos participando. Ahora, el hartazgo político que la población tiene al régimen partidario se ve reflejado en muchísimas encuestas, en la misma población, en la apatía que ha tenido, dijéramos, para salir a votar, sobre todo en el caso de los consejos municipales, que fue más marcada el ausentismo. ¿Creen ustedes que los no partidarios pueda ser una alternativa al régimen de partidos políticos? Yo creo que no. Puede ser una opción para acceder al ejercicio del poder político por otra vía, que no sean los partidos, pero sustituir a los partidos es un tanto complicado, porque obviamente, en primer lugar, ya lo decía el licenciado Villalta, hay una serie de reglas que están vigentes que dificultan que una persona pueda participar desde una candidatura no partidaria. Recordemos que también los mecanismos de asignación de los diputados en caso de no partidarios se cambiaron, porque antes era por una planilla, ¿se recuerdan? Así fue como entró Leonardo Bonilla con el tema de la planilla, pero ahora ya no se aplica de esta manera. Entonces esas, digamos, son barreras altas para lograr una diputación. Aparte que no hemos considerado un aspecto fundamental, el tema económico. O sea, sin recursos es difícil que una persona, no digo imposible, pero es difícil que una persona en una candidatura no partidaria pueda ganar una elección. Y aparte, tendríamos que pensar, para que incidan, digamos, de manera determinante en la toma de decisiones, ser, digamos, un grupo de no partidarios suficientemente alto para, por ejemplo, ser claves en ciertas votaciones. O sea, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, Guatemala, que se utiliza esta figura a nivel municipal, se crean, pero no candidaturas no partidarias como acá en El Salvador, sino que son comités cívicos. Se crea esa figura, una agrupación ciudadana que respalda, por ejemplo,
a candidatos que van para un consejo Pero solo municipal. en el ámbito En el municipal. ámbito local. En el ámbito local, y tienen una existencia limitada. Solo, no recuerdo cuánto antes se tiene que construir, pero una vez concluido el proceso electoral, esa desaparece. O sea, no tiene ánimo de permanencia, sino que es estos comités cívicos son digamos, una plataforma para que los ciudadanos participen en la política dentro de un gobierno municipal. Entonces, habría que pensar, digamos, el alcance a nivel, a mi juicio, a nivel de consejo, de asamblea legislativa. Creo que sí es difícil pensar que pueden ser el sustituto de los partidos. Habría que explorar si están las condiciones, porque hay una sentencia de la sala que habilita las candidaturas no partidarias a nivel municipal, que no se ha aplicado y mucha gente la desconoce, pero habría que ver si a nivel municipal, a nivel local, esta figura de candidaturas no partidarias puede tener, digamos, tal vez alguna posibilidad de éxito y desde ahí convertirse, digamos, en esa plataforma para los ciudadanos. ¿Tú te recordás esa sentencia que está haciendo alusión Eduardo, que se permiten las candidaturas no partidarias en la parte local? Que fue demandante también. Sí. Es que fuimos Sí, demandantes. hay una sentencia en la que remite. Lo que pasa que ni ha habido ninguna persona que ha intentado irse a inscribir, entonces no hay ninguna experiencia Para que hable efectos de sobre- declaración, sí. cualquier persona tendría la posibilidad Sí. de irse a inscribir Sí, al consejo claro. con una planilla. Debería el tribunal de tener vía reglamento algún procedimiento, igual que hay con la candidatura no partidaria, pero digamos si una persona va, presenta, el tribunal estaría en la obligación de responder si sí puede, si no puede, o si sí puede a partir de la sentencia, cuál es el procedimiento que va a tener que seguir, pero no ha ocurrido. Yo lo que creo, con lo que tú señalabas, Julio, es que creo que la esencia de la discusión es si el sistema electoral salvadoreño puede en algún momento ser sustituido en su funcionamiento por candidaturas no partidarias como opción a los partidos políticos a partir del hartazgo que la ciudadanía tiene. El asunto es que esa es la esencia para mí de esto, es el hecho que un sistema electoral, más bien preguntémonos, puede y debe de funcionar sin la existencia de partidos políticos. Yo más bien creo que aquí el reto es que más allá del hartazgo, que las razones tienen que ver por un mal desempeño en el ejercicio de gobierno, por la corrupción, y etcétera, etcétera. El asunto es si vamos a crear un sistema electoral que fortalezca de verdad el desarrollo de partidos políticos como verdaderos institutos que generan análisis, hacen investigación, generan propuestas, trasladan necesidades de la población a propuestas de política pública. Si en la Constitución de la República hay una reforma que permita decir que ya no solo se va a financiar las campañas, sino el desarrollo de la democracia y dentro de esto el desarrollo de los partidos políticos a efectos de garantizar que tengamos un verdadero sistema de partidos. Es que el reto es si el sistema electoral que se quiere desarrollar está orientado a potenciar la estructura de los partidos o no. El problema que estamos teniendo es que obviamente hay una tendencia a fortalecer ese pensamiento y ese hartazgo de la ciudadanía para hacer desaparecer a los partidos. Exacto. Pero No el va por reto esa vía. no es desaparecer a los partidos, es cómo desarrollar verdaderos partidos que representen intereses de los grupos poblacionales, intereses de pueblos indígenas, intereses de la juventud, intereses de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo lo potenciar? Pero hay un tema económico. Hay un tema de financiamiento. ¿Cómo aportar para que los partidos se desarrollen? En la democracia, los partidos juegan un rol fundamental. No significa que eliminan la participación de la ciudadanía a través de otras formas, como las candidaturas no partidarias o las asociaciones cívicas que la figura en el caso de Guatemala. El asunto es cómo se va a potenciar. Pero aquí lo que estamos viviendo es que nuestro sistema electoral
está contribuyendo a eliminar a los mismos partidos. Bien, tengo que ir a un corte comercial. En esta segunda parte quiero dejar planteada tu posición, Eduardo, y es el hecho del financiamiento de los partidos políticos. ¿Es necesario mantenerla? Y si es necesario mantenerla, ¿será en estas mismas condiciones? Cuando volvamos, veremos qué piensan nuestros invitados con respecto al financiamiento de los partidos políticos. Ya volvemos. Gracias por continuar en esta segunda parte. Lo invitamos a que consuma el agua mineral San Peregrino. Usted la puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano. A ver, Eduardo, antes de irnos al corte comercial, dejamos planteada una de las interrogantes, porque hay mucha gente que se cuestiona y dice por qué tenemos que seguir financiando a los partidos políticos, porque no es que el gobierno les dé el dinero, el gobierno no pone ni 5 centavos, sale de todos los impuestos de todos los salvadoreños. Entonces te dicen, ¿por qué vamos a seguir financiando los partidos políticos con este nivel de rechazo que tiene la población? El Partido Nueva Ciudad se lleva 26 millones de dólares, Arena se lleva 3, el Frente igual, es decir, ¿vamos a seguir financiando esta forma para mantener el régimen de partido? Es que vamos digamos, a la idea conceptual del financiamiento público, que es intentar garantizar cierto nivel de independencia, de autonomía del partido respecto de los poderes económicos. Esa es, digamos, la idea. No digo que eso pase, sino que esa es la idea. Es el deber ser, digamos. Es el deber ser, para lo que está pensado el sistema. Y de hecho, Julio, si uno revisa los datos de financiamiento y ve, digamos, las cuotas de poder de los partidos, uno detecta que el financiamiento público tiene un efecto de generar condiciones para que un partido gane diputaciones. Por ejemplo, veíamos y habíamos revisado partidos políticos que en la elección presidencial prácticamente su financiamiento era privado, ¿sí? Era mayor que el público, pero en el legislativo cambiaba su matriz de financiamiento. Tenía una parte, un 50% financiamiento público y un 50% privado. Y ese financiamiento público le sostenía, le ayudaba a ganar diputaciones, porque le bajaba el financiamiento privado. Estoy hablando del partido Arena. Si uno revisa datos del partido, en las presidenciales se le disparaba el financiamiento porque los grandes financistas apoyaban. Tenía un importante financiamiento público, pero no era el mayoritario. Pero eso cambiaba cuando había elección legislativa, equilibraba. Entonces, el partido, en este caso, lograba los diputados apoyado también en financiamiento público, igual el FMLN, tenían eso. Entonces, Julio, creo yo que teniendo en mente que el financiamiento privado no es constante, o sea, no se mantiene en la misma proporción cuando hay elección legislativa, cuando hay elección presidencial, entonces sí es, creo yo, necesario que se mantenga ese financiamiento, pero, ya el licenciado Villalta lo decía y lo hemos hablado en otros espacios, pero hay que repensar el financiamiento público, o sea, no puede ser un cheque en blanco para que los partidos reciban millones de dólares y simplemente se gasten en propaganda electoral. Yo no digo que se suprima, sino que hayan ciertos requisitos, ciertas cuotas que se tienen que gastar del financiamiento público para fortalecer a los partidos, para promover, por ejemplo, candidaturas de mujeres, fortalecer la participación de las juventudes en política, o sea, repensar a los partidos y servir el financiamiento público para eso. Hay países donde el financiamiento público no solo es para las elecciones, eso se da cada año, aunque no haya elección, pero es porque está pensado para fortalecer a los partidos políticos, o sea, que lo usen para eso. Entonces, desde mi perspectiva, tiene esa utilidad, o sea, que no se ha logrado utilizar bien, que hay muchos cuestionamientos sin duda. Pero es mejor mantenerla que quitarla. A mi juicio sí, o sea, pero hay que repensarla. Ok, Eduardo, quiero hacer este planteamiento. Si al final se llega a la conclusión de que es necesario en el plano del deber ser, porque esto mantiene, permite que no se corrompan, ¿hay alguna normativa que te dice cómo vas a invertir
ese apoyo, ese dinero que te da, es decir, solo para propaganda electoral, para mantener formación de cuadros, para mantener estructura, o para qué está dada ese aporte de financiamiento público? Es que el actual tiene unas reglas bien mínimas. Incluso para solicitarlo, tú no tienes que tener más que la constancia del Tribunal Supremo Electoral de tu resultado electoral anterior y presentar un documento en el que tú te comprometes y que la fianza, que es una fianza que tú presentas y ya, y te dan. No hay más. Es decir, no hay un plan, no hay un o sea, yo procedimiento. No tengo que demostrar como partido político en qué voy a invertir ese dinero. No tiene nada. Y para la hora de reclamar el complemento, tú tampoco tienes que presentar ningún informe, porque lo único que tienes que presentar es la constancia del Tribunal Supremo Electoral de cuántos votos son los que tú obtuviste. Punto. Cómo lo invertiste, cómo lo gastaste, en cuánto, etcétera, etcétera, eso no sabes, ¿verdad? Entonces, el tema del financiamiento, la ausencia de reglas claras y de mecanismos de control para el uso del financiamiento público en campañas electorales, pues ha sido también como mal utilizado, mal empleado, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años de un partidito que apareció con un candidato a la presidencia que le dieron, como no tenía un antecedente, pues le dieron lo que la ley dice, $50,000. Y yo sacó como 700 votos a nivel nacional. Pero se llevó 50,000. Y puso un par de folletitos por allí y anduvo pegando en algunos municipios, pero habrá gastado quizás $1,000. Se llevó sus 49, 48,000, porque nunca entregó cuenta. Es decir, que tampoco, si tú ves cuáles son los niveles de deudas que hay de partidos políticos que no alcanzaron los votos y luego tú desapareces el partido, entonces, ¿quién es el responsable? Si el que se lo llevó es la persona y el partido desapareció, la persona jurídica desaparece, la responsabilidad de la persona jurídica ya no está donde la voy a buscar. Entonces, el problema, por una parte, es que las reglas no son suficientemente claras ni exigen una serie de cuestiones que permitieran tener un mayor control de cómo se utiliza el financiamiento público. Pero el tema de fondo nuevamente ¿es necesario el financiamiento público a la campaña? Pues eso hay que ver, porque nuevamente, ¿por qué requieren tanto dinero los partidos políticos para hacer campaña? A ver, en el caso, creo, no sé si todavía está la regla de Guatemala, te establecía una relación de un partido político no puede obtener un financiamiento privado mayor al equivalente del $1.5 por ciudadano inscrito en el registro electoral. Perfecto, tenés una referencia y es una regla que se aplica a todo. Por lo tanto, si tú tenés 4,5 millones de salvadoreños inscritos en el registro, lo multiplicas por 1.5 y tú vas a tener máximo de 6 millones más o menos, ¿ok? Entonces hay un límite, estableces límite. O puedes establecer otros procedimientos. En lugar de darle un financiamiento público, lo que vas a garantizar garantizar la franja que se van a utilizar en los medios públicos. Eso ocurre en muchos países nórdicos. Pero me estás hablando únicamente orientado a la campaña allí, electoral. esa es una parte en la campaña, correcto. Pero no siempre estás en campaña electoral. Pero lo que yo he planteado siempre es que el financiamiento a los partidos no debe de ser ni concentrado en la campaña, ¿verdad? Porque eso ha sido demostrado que es muy negativo para los mismos partidos políticos, además porque muchas veces la misma cúpula se queda con el dinero, no lo traslada de verdad los candidatos al territorio y la queja de muchos candidatos es que nunca le llegó ni un 5 del dinero que le dieron de la campaña al partido político. El asunto es que yo siempre he dicho que debe de financiarse la política, debe de financiarse la democracia y en particular debe de financiarse el desarrollo del sistema electoral, especialmente en materia de partido político. Pero esto significaría que todo tipo de financiamiento se haga sobre reglas claras, un plan de trabajo en investigación, en capacitación, en etcétera, ¿no? Y sobre la base también de entrega de informe. Invirtió, a ver, es que todos,
Y nosotros las ONG recibimos dinero de la cooperación internacional. Pero yo lo hago a partir de un plan, de un proyecto, de una propuesta. Y luego le entrego cuentas cómo lo gasté y me auditan. Veamos ahora qué rol juega la Corte de Cuentas en este tema, porque no, el hecho de que se les den a los partidos, eso no implica que no sean fondos públicos. Claro. Es decir, como tal deben de ser auditados de conformidad con la Constitución. Claro. Sobre eso, Julio, y solo una cuestión que decía el licenciado Villalta para complementar. Hay una limitación, a mi juicio, constitucional del destino de la deuda política, porque la Constitución establece que es para actividades proselitistas, algo así dice. Entonces, habría que reformar la Constitución para ampliar el alcance de la deuda política, no solo restringirlo a actividad proselitista, que es elección. Entonces, ahí un tema que vamos a ver si... O una ley donde desarrolle y se establezcan los principios orientados hacia donde los querrás. Es que también hay un problema, Julio, porque la formación de cuadros, la participación de las mujeres y juventudes, si bien lleva un sentido partidario político, pero no es en sí una actividad proselitista. O sea, no, porque el tema proselitismo sí es para campaña, o sea, para una elección. Entonces, en tu criterio, habría que reformar. Habría que reformar la Constitución, sí, porque tal y como está redactada en la actualidad, se circunscribe únicamente al tema de campaña electoral. Habría que darle pensamiento por dónde podría, pero siento yo que el texto de la Constitución es un poco cerrado en ese sentido y podría ampliarse, pero ese no creo que pase y creo que las reformas no creo que van a venir por esa vía. Eso por un lado. Más bien la pueden eliminar. Eliminar, sí. No creo, porque Nuevas Ideas es el que más se beneficia. O sea, no creo que lo elimine. O sea, van a recibir un... A ver, pero explícame esto, porque un partido que le toque 10 millones de dólares, que es un montón de plata, para una campaña electoral, y si solo gastó 1 millón, ¿qué pasa con los otros 9 en el concepto tuyo que estás planteando? ¿Habrá que devolverlo al Estado? No. Pero tampoco, si está utilizado para un fin específico y ese fin no se logra determinar el monto, tampoco la ley prevé que el partido se quede con el dinero. El partido solo tiene que reintegrar cuando la diferencia de sus votos no alcance lo que le ha dado de anticipo de deuda política. No, ahí estoy claro. Pero no hay regulación sobre eso, Julio. Es que no hay una reglamentación ni un mecanismo de control sobre ese aspecto que tú has dicho claramente. O sea, es decir, la regla me dice nada más que yo debo de recibir un anticipo de deuda política sobre la base del resultado electoral anterior, ¿verdad? Presidencial, legislativo. En el caso que no hay un porcentaje. Y cuando en el caso que no hay es un monto, 50,000, fijo, está establecido por la ley. Ok. Me pueden dar hasta el 25% del anticipo sobre 75%, sí, sobre los datos anteriores. Si en la elección en la que yo participo obtengo una cantidad de votos mayor, entonces yo voy, presento la constancia que me al tribunal y me tienen que entregar el complemento. ¿Sobre qué base? Sobre la constancia del tribunal que yo gané 80,000, 100,000, 1 millón de votos, punto, nada más. ¿Qué pasa si yo obtengo menos votos? Si yo tengo menos votos, la ley me dice que yo estoy obligado a reintegrarle. Pero solo en ese caso. Solo en ese caso. Pero, ¿sobre qué yo entrego cuentas? Es que no hay un mecanismo que me diga. Ahí es donde viene el tema de la Corte de Cuentas, que era la otra pregunta. La ley de la Corte de Cuentas, creo que en el artículo 4 o el 2, no me acuerdo cuál de los dos es, establece que los fondos públicos que reciben, o sea, digamos, la Corte de Cuentas, la jurisdicción de la Corte de Cuentas llega a las instituciones públicas y aquellas que no siendo públicas administren o tengan o reciban fondos públicos. Ahí están los partidos, ¿sí? Nosotros en 2018 le solicitamos a la Corte de Cuentas que nos entregaran, digamos, los exámenes especiales que le habían hecho a la deuda política. Sorpresa, la que nos dieron era simplemente verificar si un partido recibió tanto y tenía que reintegrarse y lo había reintegrado. Sí. Ese era el examen especial que hacía la Corte de Cuentas. Estamos hablando de años anteriores. Luego, como les consultamos qué habían hecho de la deuda política reciente, nos dijeron que no habían hecho auditorías todavía, que las tenían programadas.
¿ya? Entonces, luego nos entregaron, creo que fue 2014, 2015, la deuda política de esos años, el informe de examen especial. Y en ese informe, digamos, ya había un poco más de profundidad en lo que veía la Corte de Cuentas, pero, y con esto termino, Julio, había un aspecto, digamos, clave ahí que nosotros consultamos con nuestro administrador, que era lo que leía, y nos dice, ahí la Corte de Cuentas lo que está diciendo es que no puede entrar a valorar si un gasto hecho con deuda política es o no aceptable para los partidos. Entonces, un momento, ¿cómo es eso? O sea, un partido puede pagar un troll center y la Corte de Cuentas no va a decir nada porque está, o sea, para ellos está bien porque no pueden entrar a opinar sobre eso. Lo que sí la Corte de Cuentas en esos exámenes dijo era que tenían que separar las cuentas, porque los partidos en una sola tenían financiamiento público y privado, entonces era más difícil, que se puede hacer contablemente, llegar a qué gastó con deuda política. Y si con todo esto que ustedes me acaban de plantear, no hay regulación, no está establecido, no hay fiscalización, ¿cuál es el objeto de mantener entonces la deuda? Por eso decíamos Es que no, reformarlo. lo que yo he planteado es desde el inicio que se necesita una reforma constitucional que permita definir un financiamiento al desarrollo de la política en El Ustedes Salvador. lo esperan, se habla mucho que estamos frente a las puertas de una reforma constitucional. ¿Pueden prever ustedes de que esto podía estar siendo contemplado? Esa reforma, en esa visión, no. No. Incluso no, pueden porque establecer algunos límites para que los partidos de oposición no accedan a eso. Pero entonces nos va a tocar soplarnos como pueblo, como país, otros 6 años hasta que venga una asamblea y que los quiera tocar y seguir entregando el dinero sin ningún control y sin ninguna Es que fiscalización. tendría que haber una reforma para el uso de la deuda política, una reforma en temas de transparencia del uso de la deuda política y implementar en realidad una fiscalización de la deuda política. Y reglas mucho más claras en materia de control del financiamiento privado y reglas más claras al límite del financiamiento privado. Para concluir. Los límites que aquí tenemos en materia de financiamiento privado son risibles. En realidad no hay. O sea, en realidad no hay. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, veamos en la última parte, ya estamos frente a las puertas de una posible reforma constitucional. Veremos qué opinan nuestros dos invitados con relación a los árbitros, si es necesario o no una reforma en ese organismo. Ya volvemos. Gracias por continuar en esta tercera parte. A ver, ya para ir cerrando, en ese sentido ustedes participan del apoyo del financiamiento público. Lamentablemente no ha habido una regulación para establecer los límites, para establecer los alcances y sobre todo para la fiscalización. ¿Será que la Constitución de la República ya no responde a una realidad y es necesario enfrentarlo una reforma? Julio, yo sí soy escéptico de ese planteamiento que se hace. ¿No consideras? No, y lo digo por una razón. Tenemos constitución de la de Estados Unidos, la de Francia, yo sé, es primer mundo y todo eso, pero son constituciones de más de 200 años, una cosa por ahí. ¿ya? La constitución mexicana, la base de la constitución mexicana es de la revolución. O sea, una constitución de más de, ¿qué? Fue en 1900 y algo. O sea, estamos hablando de constituciones que tienen al menos una centuria, ¿ya? O más. Y uno podría decir, pero ¿y por qué no reforman la Constitución de Francia, de Estados Unidos, que tienen, digamos, tanto tiempo de vigencia y solo han sido sujetas a enmiendas, a algunas modificaciones? Entonces, por eso digo, si uno entiende la Constitución como una norma, como un contrato social de convivencia, pero que va tan detallado, entonces sí, obviamente uno puede decir hay necesidad de reformarla, pero si uno lo entiende como las grandes líneas... ¿Tú crees que no es necesario? No. ¿Con este contrato social es más que suficiente? Hay que hacer algunas modificaciones puntuales, pero no cambiar el sentido de la Constitución, y no es porque yo esté conforme con la Constitución de Dawson, no es eso, sino que yo me voy más por la vía del cambio constitucional a partir de el trabajo del legislador, legislando, desarrollando los derechos, desarrollando las obligaciones que tiene la Constitución,
y el trabajo de los tribunales constitucionales, porque de 2009 al 2018, incluso yo pondría la sala destituida también, se avanzó en ampliar el contenido de la Constitución. Que si estamos de acuerdo con eso, claros. o sea, ese es otro debate. Pero el punto es de que se puede ampliar el alcance de una Constitución vía ley y trabajo de los tribunales constitucionales. Ahí podemos ampliar. Y siempre, con esto cierro, Julio, siempre pongo el ejemplo. Si uno revisa lo que dice la Constitución, es todos tenemos el derecho a la vida. Eso es lo que dice la Constitución, así de sencillo. Todos tenemos derecho a la vida. Un tribunal constitucional salvadoreño, allá por el 2000 o antes, no me recuerdo, emitió una sentencia porque un demandante había pedido una inconstitucionalidad porque las condiciones de vida de los salvadoreños no eran a la altura del humano. Entonces la sala en ese momento lo que resolvió es que para ese tribunal, y según la interpretación de la Constitución, la vida era la existencia biológica del humano. Esa era la vida, hasta ahí. Pero luego vino otra sala posterior donde dijo que si bien la parte sustancial de la vida era la existencia biológica, pero también requería de ciertas condiciones sociales para que el humano se desarrollara. Entonces amplió el alcance de la vida. Ya no es la mera existencia biológica, sino que la existencia biológica con condiciones para que el humano se desarrolle. Ok, esto implica de que no hay, dijéramos, ningún derecho que no esté garantizado, porque también la Constitución te dice que se garantiza el derecho a la vida, a la integridad, al trabajo, y en la práctica eso jamás se da. Claro. Pero les preguntan aquí, ¿consideran sus invitados si se deben eliminar los artículos pétreos de la Constitución? A ver, en El Salvador, a diferencia de los ejemplos que había señalado Eduardo, es que esos contratos sociales fueron cartas elaboradas de una manera muy concreta, general, pero que te da el marco sobre el cual la sociedad se tiene que mover. Y en principio el respeto que haya ese marco establecido. La historia de las constituciones en El Salvador es que ha sido las 13 han sido producto de golpes de Estado. De golpes de Estado, etcétera, ¿no? Y ha habido siempre un debate en el fondo cuando se mete al ámbito político y del sistema de gobierno, en donde lo que se buscó mucho privilegiar también fue a los partidos y como a proteger a los mismos partidos. Y luego se adecuaba en la perspectiva de cómo las instituciones que se iban a desarrollar, cómo se iban a controlar a través de los partidos. Y esa esencia la han tenido, por ejemplo, en los años 50, cuando el PRUD, y antes del PRUD, que era, se me escapa ahora, era otro, pero ¿qué era lo que sucedía? Como ellos tenían, la asamblea era unipartidaria, por ejemplo, como se constituía el Consejo Central de Elecciones. Bueno, uno lo nombraba la Asamblea Legislativa, el otro lo proponía la Corte Suprema de Justicia y el otro lo proponía el Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo lo había ganado el PRUD, digamos, y la Asamblea lo tenía el PRUD, y el PRUD había nombrado a la Corte Suprema de Justicia, entonces estaba servido con todo. ¿Me explico? Había un sentido de control. Y lo mismo ha venido sucediendo. Todo el debate de la integración del Consejo Central de Elecciones en los 80 y la integración del Tribunal Supremo Electoral a partir de los acuerdos de paz, el debate de fondo era si debía o no haber participación partidaria, o si debería de ser electo de una manera diferente. ¿Y qué es lo que terminó sucediendo? El sentido real de los acuerdos es que no, pero terminó siendo predominantemente partidario. El enfoque partidario en el diseño de la Constitución es lo que también nos tiene un poco en esta complicación. Es necesaria, es adecuado, claro, cuando nuestra Constitución además tiene tantos artículos y te mete hasta casi que un montón de detalles, ahí se pierde, y claro, en ese montón de detalles es donde uno sí ve que hay necesidad de hacer reforma, porque no son reglas generales, sino son muy específicas en muchos casos. ¿Es necesario despartidizar el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a su nombramiento?
Es que, Julio, yo creo que, y esto lo interpretaron así los partidos a conveniencia, si uno lee y se atiene al texto, solo estoy hablando del texto de la Constitución, no dice que tienen que ser militantes de partidos, solo dice que los partidos a propuesta de... pero eso, en la práctica no, es que en la práctica, no, claro, o sea, pero a lo que voy yo es que eso lo interpretaron a su conveniencia, que tenía que ser militante de partido. Entonces, partamos de ahí. Aquí se ha aplicado mal esa disposición constitucional. Que la sala en la sentencia que habla de esto, ahí establece la lógica que debería de tener la elección. Entonces, yo lo que creo es que sin duda habría que repensar el mecanismo, el proceso de quienes postulan a los candidatos, sin duda, habría que repensar. Por eso decía, cosas puntuales. Sí. Hay que replantear nuevamente si es conveniente que los partidos políticos sean los que se supone que una vez nombrados deberían de actuar como jueces. Pero eso sabemos que es el deber ser, pero en la práctica esto hay que revisar, digamos, puntualmente algunos aspectos de la Constitución, como yo decía hace un momento, de, si hay una decisión política que es más conveniente separar las funciones del tribunal en un ente administrativo y un ente jurisdiccional, pues se hace. Entonces, eso sí, tiene que ser una reforma, no puede ser vía interpretación, hay que reformarlo. Pero como digo, el punto acá es, ¿para qué la reforma? Porque eso es lo que hay que preguntarse. ¿Para qué? ¿Para qué la reforma? Sí. Ramón, ¿tú crees que estamos frente a las puertas de una reforma constitucional orientada al árbitro electoral? Yo creo que va a haber una reforma orientada al árbitro electoral. El punto de fondo es, nuevamente, si la esencia es para fortalecer a la institución o la esencia es para tenerla a través de un mecanismo de control. ¿Cuál es el alcance de la Claro, reforma? tú puedes decir que el mecanismo ahora se cambie y que va a ser ciudadanizado. Pero puede ser que sea un mecanismo así como el Instituto de Acceso a Información Pública, que lo proponen organizaciones de sociedad civil, pero los termina nombrando el presidente de la República. Y a veces son organizaciones creadas para eso. Luego, exacto. Entonces, el asunto es si hay un respeto y si hay un interés de fortalecer o no la institucionalidad. ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Cómo podemos, digamos, percibir que no es eso? Eso, lo que pasa es que como... esto es algo así como que todos lo sabemos, pero no es posible que lo diga. Es más grande que un elefante, Julio. Es más grande que un elefante. O sea, por ejemplo, perdón, Lick, cuando se hizo la reforma del número de diputados, el cambio de fórmula, eso era más grande que catedral. O sea, ¿para qué lo estaban haciendo? Era evidente. ¿Va? Lo que pasa nuevamente, cómo armas la Constitución y cómo la interpretas y cómo la aplicas, lo haces a partir de conveniencia. Por ejemplo, debería de la Constitución establecer claramente que existe como mecanismo de participación política de la ciudadanía el referéndum y el plebiscito. De hecho, lo preguntan. No. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia que dice claramente que el derecho al ejercicio del voto no se limita para la elección de autoridades, sino que incluye la participación del ciudadano en los asuntos de interés público. Por tanto, el referéndum, el plebiscito, son elementos y mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede participar con el ejercicio del voto. Si hay una interpretación ya de la Constitución y en una sentencia, no tenés que reglamentarlo en la Constitución, porque el derecho del ejercicio del voto es para elegir autoridades y para participar en aquellas decisiones en las que, a solicitud de los ciudadanos o por propuesta de las mismas autoridades, lo va a someter a la consulta popular. ¿Me explico? Pero como no me interesa que la ciudadanía participe, eso yo no lo voy a regular, ni lo voy a reglamentar, ni lo voy a incluir. Por lo tanto, es necesario que aparezca reflejado como tal. En mi comprensión a partir de esa sentencia, no necesariamente. Pero como no se ha aplicado, entonces yo digo, entonces sí, debería de en la Constitución decirse específicamente. ¿Me explico? Sí. Quiero agradecerle a ambos. Sé que estamos a las puertas de una reforma, por lo menos esa se percibe, se intuye, dada el tiempo que se está. Quiero dejar planteada la invitación, porque hoy por hoy
Sabemos que hay una gran posibilidad de una reforma, pero no sabemos los alcances que esta lleva, ni qué capítulos, ni qué títulos específicos. Quiero comprometerlos que ya cuando tengamos encima podamos abordar, por lo menos en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, cómo lo está planteando esta nueva reforma. Perfecto. Muchas gracias a usted, amigo televidente, por habernos permitido llevarles hasta su hogar. Nosotros planteamos los hechos, las conclusiones las saca usted en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga, nos vemos mañana en otro programa Pulso Ciudadano.